referencia a esa complementariedad en la cual se realiza el cuerpo de Cristo. En la salvación estamos congregados en la iglesia, pero en la plenitud espiritual estamos integrados. Y una cosa es estar congregado y una cosa es estar integrado. Entonces, el Espíritu da dones a los cristianos y une a esos dones en una relación complementaria dentro del cuerpo. Cada órgano del cuerpo tiene una función diferente y se complementan y convergen para que el cuerpo como una totalidad ejecuta como un solo organismo. A veces se ha enfatizado un solo don como señal del Espíritu Santo. Y nosotros, antes de comentar eso, queremos hacer una salvedad que Comec no enseña doctrina para los miembros de que usted para ser miembro de Comec tiene que creer esto o esto y esto. De modo que las personas que acuden a Comec están en plena libertad de tomar selectivamente lo que a través del Espíritu usted piense que le puede ser útil en su vida como pastor, en su vida como ministro. Porque una de las cosas que hemos luchado muy tenazmente en Comec es para que no se forme la idea de que Comec es una super iglesia. Que Comec es una super iglesia marcada pauta para todo el que llega, o tratando de hacer un programa para implementarse a partir de Comec. Nosotros emitimos lo que Dios nos ha dado, porque si vamos a dar un estudio tenemos que darlo a partir de lo que entendemos, de que Dios nos ha hecho entender. Y no podemos transformar el material para decir lo que no pensamos. Pero cada persona está en libertad de tomar lo que usted estima, de que lo que siente en su corazón que es de Dios. Hasta aquí, gracias a Dios, nadie me ha hecho llegar ninguna reacción negativa, lo cual me hace pensar que hasta ahora estamos contando con un buen recibimiento de lo que estamos explicando. Pero hacemos esto porque sabemos que no todas las instituciones representadas en Comec piensan de la misma manera sobre distintos asuntos, y queremos que ustedes sepan que para ser miembro de Comec no tiene que pensar de una forma específica. Es un foro para exponer, estudiar, orar y fraternizar. Ahora, nosotros pensamos que cuando una persona recibe el Espíritu Santo en la salvación, ha recibido el don del Espíritu Santo. Ahora, el sentido de ese don es el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. A través de los profetas, el Espíritu Santo fue prometido por Dios, porque el Espíritu Santo estaba con los judíos, pero no estaba en los judíos, y no estaba con todos los judíos, estaba con selectos individuos que Dios había elegido para determinados trabajos exclusivamente. Los demás que querían recibir de alguna
obra del Espíritu Santo, tenían que acudir a los que tenían el Espíritu Santo. Pero cuando el Señor prometió a través de los profetas derramar el Espíritu, la palabra derramar significa que ya no se iba a dar a individuos selectos, sino se iba a dar de una manera copiosa a todo aquel que cumplía la condición. No importa, no importa que sea mujer, que sea hombre, que sea de esta nacionalidad o de esta nacionalidad, que sea esclavo o libre, se iba a ofrecer libremente el Espíritu Santo a todo aquel que cumplía la condición de la salvación. Entonces, decía a vuestros hombres y mujeres, dice jóvenes y ancianos, libres, etcétera, es decir, para demostrar que no iba a ser una cosa limitada. Ahora, cuando mis niños eran chiquiticas y yo les prometía algo, salía y dice, cuando yo vengo te voy a traer un regalo, te voy a traer una muñeca. Cuando yo salía, yo dejaba atrás una promesa, y cuando yo regresaba, yo traía una promesa. Cuando yo salía, yo dejé una promesa, y cuando regreso con una promesa. ¿Con qué regreso? Un regalo, ¿verdad? Efectivamente. Y el regalo representa ¿qué? El cumplimiento de la promesa. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios promete el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento Dios cumple la promesa. De modo que en el Nuevo Testamento no hablamos de promesa, sino hablamos de don, el regalo. Es decir, a través del don del Espíritu Santo, Dios cumple su promesa de dar el Espíritu Santo. Ahora, nosotros cuando leemos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice el Señor en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Quiénes son estos? Judíos, bien, judíos pecadores, judíos inconversos. Se compungieron de corazón y dijeron a Pablo, a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Así que cuando se convierte y se bautiza, se recibe ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Es decir, cuando ustedes, Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento profetizó que iba a venir un redentor que iba a salvar a la gente, y a esa gente salvada iba a derramar en su vida el Espíritu Santo, y eso era una promesa. Y ahora el Señor dice, ¿qué hagamos? ¿Qué haremos? ¿Por qué? Porque el mensaje decía, este es el Mesías, que Dios decía que a través de él iba a hacer todas esas cosas. Ustedes, en vez de creerlo, lo mataron, pero Dios lo levantó a los muertos. Él resultó estar a la diestra de Dios, y ustedes lo que hicieron fue matar al que Dios había dicho que él lo iba a usar para hacer todas esas cosas. Entonces, cuando ellos vieron eso, dice, ¿qué hagamos ahora? Si metamos al Mesías que tenemos que tener que hacer estas cosas. Él dice, pero el problema no tiene, la cosa tiene solución. Arrepéntete, bautízate y recibirás lo que Dios prometió. En el Antiguo Testamento recibirán el don del Espíritu. Dios se va a cumplir con ustedes,
porque ustedes lo mataron, pero se levantó y está sentadito a la diestra de Dios, dispuesto a derramar su espíritu en todo aquel que cree. Entonces, pero lo que quiero que ustedes lean conmigo en el versículo 39, donde dice, porque para vosotros es, ¿qué cosa? La promesa. Así que cuando ustedes reciben la salvación, el perdón de pecado y el don del Espíritu Santo, ustedes deben saber que para ustedes que son inconversos, ustedes que no conocen a Cristo, esa promesa del Antiguo Testamento para ustedes. Ustedes tienen acceso, es disponible para ustedes recibir esta promesa. Y cuando esta promesa lo reciben como el don del Espíritu Santo. Entonces dice, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, todos sus hijos que son inconversos, también para ellos es esta promesa. Para todos los que están lejos, es decir, aquí en Cuba, está incluido. Para todos los países, para todos los pueblos, para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios que a través de qué? El Evangelio. Es que donde quiera que llegue el Evangelio de la salvación, a los que responden positivamente al Evangelio de salvación, juntamente con la promesa de salvación, ellos reciben la promesa del Espíritu. Al salvo se le va a dar el Espíritu. Al salvo se le va a dar el Espíritu. Esta es la promesa. Todo el que se salva va a recibir el Espíritu. Ahora llegó Jesús y todo el que se salva recibe en efectivo el Espíritu, y lo que era la promesa del Antiguo Testamento lo recibe como un don o regalo de Dios en el Nuevo Testamento. Ahora bien, pero Dios no solamente quiere salvarnos individualmente. Dios no solamente quiere salvarnos individualmente, gracias. Dios quiere, el Evangelio tiene una dimensión individual y tiene una dimensión común. Cuando nosotros producimos ladrillos, el gran objetivo de producir ladrillos no es solamente para tener ladrillos bonitos, tener bloques. Ay, mire qué bien quedó ese bloque. Ay, mire qué bien quedó. Perfecto. No, la producción de bloques de ladrillo es luego para armar algo. ¿No es así? Para armar algo. Armar un edificio, armar un templo tan lindo como esto, armar algo, pero se producen los bloques, se producen los ladrillos luego para armar algo. Ahora el Señor, a través de la salvación y el don del Espíritu Santo, produce hijos de Dios para armar la familia de Dios, produce cristianos espirituales para luego armar el ministerio espiritual. El ministerio espiritual se arma con cristianos llenos del Espíritu, controlados por el Espíritu, que reciben dones espirituales, capaces de desarrollar ministerios espirituales, y que estas personas que están llenas de Espíritu y que tienen dones espirituales y que están usados en ministerios espirituales, no son ingreídos actuando en contra uno del otro y luchando, independizándose uno del otro, sino que se acoplan, se convergen en una unanimidad en el Espíritu que les transforma en un cuerpo. El concepto bíblico de cuerpo no puede realizarse
plenamente en la iglesia solamente en base de la salvación. La salvación nos congrega, nos junta en el Espíritu, pero solamente en la medida que los miembros son y el Espíritu es que el cuerpo se va tomando cuerpo en la iglesia. El cuerpo de Cristo se va construyendo, se va haciendo real en la iglesia en la medida que los que son congregados sean bautizados, en la medida que los que son congregados sean llenos del Espíritu. En la medida que los congregados sean llenos del Espíritu, en esa medida se va realizándose en la iglesia el ideal bíblico del cuerpo. El ideal bíblico del cuerpo implica dos cosas: integración y también implica colocación. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, vemos esos dos aspectos. Primera de Corintios 12 dice en el versículo 13, vamos a leer 12:3. La integración se expresa así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ahora, hay muchas iglesias que tienen muchos miembros, pero no se puede decir que es una. ¿Por qué? Porque tiene muchos miembros, pero no están integrados los miembros. Porque la única cosa que integra a las personas es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede integrar a los que no están bajo su control. Donde hay división en una iglesia, es porque en esa iglesia no está la soberanía del Espíritu. Está la soberanía de cada individuo. Cuando cada individuo es soberano en una iglesia, no puede haber integración en esa iglesia. Nunca va a haber integración de ningún tipo en una iglesia donde cada uno es soberano. Solamente puede haber integración en una iglesia donde el Espíritu Santo es soberano. Entonces, el Espíritu Santo integra a los individuos que están rendidos, que están entregados a Él. Entonces dice aquí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, es decir, tiene muchos miembros, pero es uno porque estos miembros están integrados. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, ahí está el bautismo, ¿no? Todos fueron sumergidos en el mismo espíritu. Y al estar sumergidos en el mismo espíritu, todos están controlados por el mismo espíritu. Y al estar todos controlados por el mismo espíritu, sus mentes y sus afectos y sus voluntades funcionan al unísono, porque todos están respondiendo a un mismo espíritu. Todos están respondiendo al mismo espíritu, sus mentes, sus corazones y su voluntad convergen y se hacen unánimes, se mueven en la misma dirección, se mueven en el mismo sentido en el espíritu. Entonces dice, porque por un solo espíritu, ahí está la clave. La clave de eso, 15 y el versículo 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amado Señor,
Alabamos tu nombre y te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por todos los que tú has llamado a formar parte de Comec. Alabamos tu nombre por todos aquellos que han venido a sentirse parte de esta gran obra tuya. Y te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros y que tú, Señor, permite que este tiempo que vamos a pasar, lo pasemos recibiendo de ti, enseñado por ti, y que tu Espíritu trata con nosotros en este tiempo. Lo encomendamos a ti, lo ponemos en tus manos, nos ponemos en tus manos, confesando nuestra necesidad de tu inspiración, nuestra necesidad de tu iluminación, nuestra necesidad de tu control. Te rogamos, Dios, que tú ejecutes todas estas cosas en nosotros y a través de nosotros y a través de tu palabra. Por Jesús. Amén. Partimos de tres conceptos antitéticos al concepto de la espiritualidad, el concepto de la materialidad, que es la negación de la espiritualidad, el concepto de la muerte espiritual, que es la negación de la espiritualidad, y el concepto de la malignidad. Cuando nosotros estamos hablando de que la espiritualidad es la base de la imagen de Dios en el hombre, y habíamos perfilado algunos atributos que el hombre posee en común con Dios, y llegamos a ver que el hombre es ser espiritual y Dios es un ser espiritual. El hombre es un ser consciente y Dios es un ser consciente. El hombre es un ser personal y Dios es un ser personal. El hombre es un ser social y Dios es un ser social. Y nosotros continuamos esta perfilación de la imagen de Dios en el hombre y diremos que el hombre es un ser moral y Dios es un ser moral. El hombre es un ser creador y Dios es un ser creador. El hombre es un ser inmortal y Dios es un ser inmortal. Y en función de su inmortalidad, el hombre es un ángel embrión. Ahora, nosotros debemos comprender entonces estos tres últimos aspectos: el hombre como ser moral, el hombre como ser creador, y el hombre como ángel en embrión o un ser inmortal. Estos tres aspectos son aspectos en que se expresa mucho la espiritualidad en el hombre. Y vamos nosotros a observar que la moralidad es la relevancia
de la autodirección al bien común. Cuando la autodirección se ejerce de una forma coherente con el bien común, esa autodirección tiene un sentido moral y todo lo que resulta de esa autodirección es moral. La inmoralidad es la incongruencia de la autodirección con el bien común. Cuando ejercitamos la autodirección en una forma incongruente con el bien común, somos inmorales. Ahora, el bien común, ¿cuál es? ¿Qué es lo que define el bien común? ¿Qué es lo que define el bien común? ¿Podemos nosotros pensar que el bien común es definido por algún individuo? ¿Alguno de nosotros? Porque si nosotros tratamos de definir el bien común a partir de cada cual, pues generalmente los individuos egocéntricos van a ver como bien común lo que conviene a sus intereses. Y como los intereses de los individuos son diferentes, pues va a haber una cantidad de diferentes ideas acerca de cuál es el bien común. Y algunos van a armarse con un ejército y con un grupo de poder para poder hacer prevalecer su idea de lo que es el bien común. Ahora, nosotros tenemos que comprender que el bien común siempre es determinado por un hacedor, o un creador, o un fabricante. El bien común siempre es determinado por un fabricante, por un creador o por un hacedor. El que hizo el piano determinó cómo tiene que ser el piano, cómo tiene que ser cada pieza, el lugar que tiene que ocupar, las dimensiones que tiene que tener, la forma en que cada pieza tiene que funcionar, la forma en que todos tienen que interactuar para lograr la finalidad que preside todo el conjunto. Entonces el fabricante del piano es el que ha determinado lo que es el bien común dentro de ese conjunto que se llama piano. Todo el que ha diseñado algo, todo el que ha fabricado algo, todo el que ha creado algo, es quien ha establecido lo que es el bien común dentro del ámbito de lo que ha creado, lo que ha fabricado, lo que ha hecho. Entonces, si un carro ha sido concebido por alguien, ha sido diseñado, un diseño, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es un diseño? Un diseño es un plan para relacionar a una pluralidad de entidades en una forma específica para producir un resultado específico. Un diseño es un plan para relacionar a una pluralidad de entidades en una forma específica para producir un resultado específico. De modo que el diseño dice lo que es el bien
para cada cosa y dice lo que es el bien para todos en su conjunto y dice lo que es el bien que va a producir el conjunto. Los que niegan la existencia de Dios no pueden tener ningún compromiso con el bien, porque ni el mundo ni ellos obedecen a un diseño. Donde no hay diseño no existe el bien, sino el capricho. Si no existe una finalidad que sea un beneficio, porque toda finalidad persigue un beneficio, un bien. Y el diseño organiza cómo se va a viabilizar ese bien a través de un conjunto de factores. Y cada elemento en ese conjunto de factores se transforma en un portador del bien. Se transforma en un factor aportador al bien que se persigue. Y un elemento de un conjunto relacionado, organizado o sistematizado es solamente portador y aportador al bien que se persigue cuando se ajusta, cuando se conforma a lo que exige el diseño. Cuando se sale de lo que exige el diseño, en vez de ser portador del bien, se transforma en portador del mal. Porque es portador del bien dentro del conjunto si se ajusta al diseño, pero si se sale del diseño, ya no es portador del bien, es portador del mal. Desde el momento que una entidad ocupa un lugar en un sistema, un orden, un conjunto de múltiples factores relacionados con sentido específico hacia un fin específico, ese factor se transforma en un potencial portador de bien o un potencial portador de mal. Si se ajusta al diseño es portador del bien, si se sale del diseño es portador del mal. Una pieza en una máquina, en un automóvil, es portador del bien dentro del conjunto que el diseñador determinó para esa pieza, si se ajusta estrictamente al diseño del fabricante. Pero cuando esa pieza se sale de las especificaciones del diseño, se transforma en un portador del mal, empieza a estorbar la maquinaria, empieza a chocar con otra pieza, empieza a romper otra pieza, empieza a trastornar todo el funcionamiento. Una vez que está presente dentro de ese conjunto, o es portador del bien o es portador del mal, pero no es neutral nunca. Nunca es neutral. Si se ajusta al diseño, es portador del bien. Si se sale del diseño, es portador del mal. Pero nunca es indiferente su presencia en el conjunto. Por eso es que Dios dice que no hay nadie bueno. En el pecado no hay nadie bueno, porque todos se han salido del diseño de Dios y estamos presentes en su creación. Nos hemos salido del diseño de Dios, estamos presentes en su corazón. Y de una forma u otra, siempre estamos chocando con algo, estamos trastornando algo, estamos desarreglando algo, porque al salir del diseño de Dios, siempre estamos repercutiendo negativamente dentro del plan de Dios. De alguna forma, nosotros creemos que somos buenos porque no conocemos el plan de Dios. Y no estamos viendo todo el choque que estamos formando. Y no estamos viendo todos los trastornos que estamos causando. Y no estamos viendo todas las cosas que están resultando de la deformación que hay en nosotros.
Yo le digo a usted que cuando llega Cristo y nosotros vemos nuestra vida en su contexto, nos vamos a horrorizar. Cuando llega Jesucristo y vemos nuestra vida en el contexto y todo lo que ha repercutido en el mundo, la vida nuestra, vamos a poner la cabeza en la mano, en la cabeza, y vamos a dar gritos. Y cuando el Señor Jesucristo dijo desde la cruz, no saben lo que hacen, Él sabía lo que Él decía. Ahora hemos dicho que ser un ser consciente es uno de los aspectos en que nosotros tenemos la imagen de Dios. ¿Por qué? Ser un ser consciente significa una participación consciente en el plan de Dios. Nosotros no elegimos estar aquí. Pero al ser un ser consciente, elegimos si vamos a participar o no en lo que Dios está haciendo con el mundo, con la creación, con lo que Dios quiere, la razón por la cual la creación existe, el plan que Dios estableció en la creación y la finalidad que Dios persigue a través de la creación. Es decir, la razón por la cual la creación existe, el plan que Dios estableció en la creación y la finalidad y la finalidad que Dios persigue a través de la creación. Estamos aquí, pero como ser conscientes, nosotros participamos, nos insertamos conscientemente en ese plan y fungimos conscientemente en la viabilización de esa finalidad. Entonces, como seres conscientes, nosotros podemos participar o negarnos a participar. Podemos hacer que nuestras vidas y nuestra conducta sea coherente con el plan de Dios de la cual formamos parte. O podemos trazar nuestro propio camino al tener facultades conscientes que podemos pensar y podemos sentir y podemos tener voluntad para determinar, podemos determinar ir por un camino propio nuestro y apartar de nosotros la finalidad que Dios está persiguiendo, el orden que Él ha establecido para viabilizar su finalidad. Podemos desentendernos de eso, podemos apartar eso de nuestras vidas y podemos trazarnos nuestra propia idea y nuestro propio camino. Porque somos seres conscientes. La luna, el sol, el planeta Tierra, todas las cosas impersonales participan en el plan de Dios de manera necesaria. El sol no tuvo que optar por darnos luz. Y ninguno de los fenómenos naturales eligen funcionar en la forma en que funcionan.
las mismas relaciones de fuerza en la cual están concatenadas y imbricadas, les obliga a funcionar en la forma en que funcionan. Y el plan de Dios se cumple en la dimensión impersonal de su creación de forma necesaria. Pero la creación tiene un piso de arriba, poblado por personas y no objetos. Y estas personas son seres conscientes, capaces de interactuar conscientemente con la realidad objetiva de la cual forman parte. Y donde existe la conciencia, existe la conducta consciente. Es decir, la persona actúa a partir del ejercicio de la inteligencia, la afectividad y la voluntad. La conducta no es consciente, sino es a partir de la inteligencia, la afectividad y la voluntad. El pecado inhabilita al hombre para proyectarse como persona y hace que el hombre se proyecta como un fenómeno natural. Por causa del pecado, la conducta del hombre no es una conducta consciente, es una conducta o bien caprichosa, o bien viciosa, o bien compulsiva, o bien impuesta. Cuando el hombre actúa caprichosamente, no está influyendo en su conducta la inteligencia. Está influyendo en su conducta la afectividad. No está influyendo en su conducta la voluntad. Está siendo precipitada por fuerzas anárquicos en su personalidad. Cuando el hombre actúa bajo el vicio subtrae su conducta. El vicio subtrae su conducta de la influencia de la inteligencia. Subtrae su conducta de la influencia de la afectividad. El borracho sabe que va a perjudicar a su esposa, a sus hijos, y la ama. Y no es que no ama a su esposa, no es que ama a su hijo. Pero el vicio subtrae su conducta de ser influido por ese amor que siente por su esposo. Y le hace proyectar su conducta a partir del vicio y no a partir del afecto. El vicio, el capricho, el vicio, la compulsividad, que es un estado psicopatológico, con ciertos trastornos de la personalidad y de la conciencia y del sistema nervioso central. Las personas desarrollan ciertas compulsividades en su conducta que les sustrae de que sus conductas se sujetan a la inteligencia, de que su conducta se sujeta a la afectividad, de que su conducta se sujeta a la voluntad. La imposición
es otra voluntad que se impone a una voluntad y obliga a una conducta en esa persona o grupo de personas no aconsejada por su propia inteligencia, no orientada por su propia afectividad y no determinada por su propia voluntad. La imposición hace el mismo papel que hace el capricho, hace el mismo papel que hace el vicio, hace el mismo papel que hace la compulsividad, sustrae la conducta humana de las facultades conscientes que debe gobernarlo. Pero la imposición puede ser humana y puede ser colectiva y puede ser diabólica. Está la imposición individual de una persona que se impone a otra persona. Está la imposición colectiva, en la cual una plebe, una turba se impone a un individuo o un grupo de individuos. Pero la imposición que más daño ha hecho a la humanidad es la diabólica, la de Satanás. El gobierno espiritual en los aires, los principados y potestades en las religiones espirituales que se impone a la conciencia humana, anula su inteligencia, anula su afectividad, anula su elección libre como individuos y le arrastra, le subyuga y le obliga a actuar en una forma determinada. De esta manera, el pecado destruye la libertad humana. No hay ningún pecador libre en ninguna parte del mundo. No hay ningún pecador libre en ninguna parte del mundo. Donde hay un pecador, hay un individuo cuya conducta no está bajo su inteligencia, no está bajo su afectividad, no está bajo su voluntad, sino se ve proyectado por fuerzas que no está bajo su control. Esta es la situación que tenemos en el libro de Romanos, en el capítulo 7. Hay muchas personas que al estudiar este capítulo consideran que Pablo está describiendo su condición actual. Y muchos supuestos pastores y teólogos reclutan este capítulo para justificar todas sus malas andanzas como cristianos y como siervos de Dios. Pero a pesar de que el apóstol Pablo habla en tiempo presente, en esta parte de su epistolario, si nosotros hacemos una correcta apreciación del material, vemos que el apóstol Pablo inicia el desarrollo de su tema con su infancia. Y dice en el versículo 9, yo sin la ley vivía en un tiempo. El único momento en la vida de un judío en que él está sin la ley es en su temprana infancia. La ley obliga a los maestros de Israel
al igual que a los padres, a educar a los hijos en la ley de Dios. Y los padres tienen que presentar a sus hijos en el templo a las 12 años de edad para ser examinados por los maestros en el templo para ver si ellos han cumplido su deber ante la ley. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo fue conducido a los 12 años al templo, porque sus padres tenían que dar constancia en el templo de que habían cumplido con su obligación ante la ley de Jehová. Pero ese niño era el niño fuera de serie. Porque no solamente había asimilado lo que le enseñaron los padres de abajo, pero le había enseñado cantidad de cosas el padre de arriba. Y cuando empiezan a examinar al muchacho, terminaron enseñados por él. Se quedaron asombrados, boca abierta, de las cosas que salían de ese muchacho. Entonces, vemos que el judío, ningún judío en su vida adulta está sin la ley. La única etapa de la vida de un judío en la cual está sin la ley es en su más temprana infancia. De modo que cuando dice que yo sin la ley vivía en un tiempo, Él nos retrotrae a la más temprana infancia de su vida. Y tenemos que entender lo que Pablo dice aquí en el capítulo 7, siguiendo el hilo del desarrollo de su tema a partir de su infancia. Entonces, él va hablando acerca de cuál era la situación de él bajo la ley. Porque en su infancia él estaba bajo la ley. Y él va describiendo cómo la ley despertaba su conciencia a lo que es la rectitud. Pero a la vez que la ley despertaba su conciencia a lo que era la rectitud, la ley lo mataba. Porque cuando él era inocente, Dios no le condenaba a él. Porque dice la Biblia, donde no hay ley, no hay pecado. Quiere decir que la palabra pecado tiene un sentido de premeditación. Dios inculpa al individuo del pecado por la premeditación que implica el pecado, porque premeditación implica maldad. Nosotros cuando una pieza de una máquina se rompe, eso es un mal, pero no es un pecado. Porque es un mal. A lo mejor alguien pierde la vida, pero ninguna pieza en la máquina es capaz de premeditar ese hecho. Y como ninguna pieza en la máquina es capaz de premeditar ese hecho, no achacamos a los males en el mundo impersonal. No, a ningún mal producido en el mundo impersonal le damos un carácter de pecado, porque ninguna pieza, ningún objeto, ningún insecto, ningún animal, nadie es capaz de premeditar el pecado, el mal. Pero el ser humano es un ser ¿qué? Consciente. Y aunque no achacamos al mal en el mundo impersonal el carácter de pecado, en el mundo personal adquiere el mal el carácter de pecado por
el hecho de que el mal en la vida del hombre es premeditado. Y para premeditar un mal es necesario un sentimiento maligno. Entonces, una pieza no puede sentir un sentimiento maligno, pero un ser humano puede sentir un sentimiento maligno. Y cuando el ser humano somete su conducta al mal, premedita el mal a partir de un sentimiento maligno en su corazón. A Dios, lo que Dios condena al hombre no es el hecho del mal, sino la premeditación del mal. Es lo que a Dios le promueve en su corazón. La premeditación del mal en el corazón. Porque hay que tener sentimientos malignos para premeditar el mal. Puede existir hechos en la vida humana que sean malos y tienen el mismo carácter de una pieza que se rompe. Porque no hay premeditación. Si hay una mujer que va de la más campante por el camino y un individuo al pasar le tumba la cartera, cuando ella nota que fue un accidente, ella da no se preocupe, no tiene problema. Pero ese no es el caso del carterista que tumba la cartera. ¿Entiende? El carterista tumba la cartera con premeditación. Entonces ella nos dice, no te preocupes, porque ya dentro de esa persona hay ¿qué cosa? Maldad. No es lo mismo una cartera tumbada accidentalmente que una cartera tumbada por un carterista. A los hechos que se producen en nuestras vidas de manera accidental, fortuita o circunstancial, el apóstol Pablo lo llama debilidades. Y la palabra debilidad aquí significa que el hombre es limitado, que nunca fue la intención de Dios que el hombre fuera infalible. Y como ser falible, está sujeto a accidentes, situaciones fortuitas y circunstanciales, en la cual puede contravenir la voluntad de Dios o el plan de Dios, no premeditadamente, sino en función de su falibilidad como ser humano. Y en ninguna parte de la Biblia se inculpa al hombre de pecado en ese sentido. Y cuando Pablo dice, yo me glorío en mi debilidad, él no está diciendo que él se gloría en su tendencia pecaminosa. Él está diciendo que él se reconoce un ser falible. Él se reconoce un ser limitado. Él se reconoce un ser sujeto a los fallos circunstanciales, fortuitas y accidentales. Y eso le ayuda a él a ser humilde. Cuando él dice, yo me glorío en mi debilidad, él está diciendo, yo no me considero Dios, no me considero infalible. Yo sé que puedo fallar, que en mí potencialmente existe la posibilidad del fallo. Pero esto me hace depender de Dios. Y cuando
El tomar conciencia de mi falibilidad me hace depender del que es infalible. Entonces, su poder se perfecciona en mi debilidad y mi debilidad se complementa en su potencia. Y por eso es que la Biblia dice, el que cree está firme, mire lo que cae, porque su seguridad no está en creerse infalible, su seguridad está en tomar conciencia de su infalibilidad. Cuando tú tomas conciencia de su falibilidad, te hace depender, apoyarse en la infalibilidad. Entonces el poder de Dios descansa sobre ti y se perfecciona en su infalibilidad.